Bueno, entonces, ya reconocimos entonces que hay una serie de variables que van a afectar tanto la cantidad demandada, si suponemos que todo permanece constante, como la demanda, si cambiamos otras variables diferentes al precio y levantamos la condición o el supuesto del ceteris paribus. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, hablamos de una serie de factores que van a desplazar la demanda. Bueno, el primer factor que vamos a analizar es el ingreso. En algunas ocasiones se le conoce como renta y en economía normalmente se utiliza la letra Y para referirse al ingreso. Tanto el ingreso desde la perspectiva microeconómica, el ingreso de las personas, como el ingreso, cuando veremos en macroeconomía, un ingreso agregado de toda la economía. En este caso nos estaremos refiriendo al ingreso de las personas, de las familias. Acuérdense que es un agente económico. Entonces, cuando hablamos del ingreso, podemos distinguir dos tipos de bienes que se van a comportar de manera diferente, que es lo que tenemos que reconocer. Uno, si estamos frente al análisis de un mercado que lo constituye un bien normal o superior, entonces la relación entre el cambio del ingreso y la demanda va a ser directa. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta, también aumenta. Y si disminuye, también disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta el ingreso, esperaríamos con un bien normal que aumente la demanda. ¿Y qué significa que aumente la demanda? Pues que se va a desplazar a la derecha la demanda, como vimos en el video anterior. Y si disminuye el ingreso, esperaríamos que disminuya la demanda de este bien normal o superior. Es decir, si disminuye, quiere decir que se va a desplazar completita a la izquierda. ¿Cuánto se va a desplazar? Pues va a ser también qué tanto va a ser la sensibilidad de ese mercado al cambio en el ingreso de las personas. Van a haber mercados en donde el cambio en el ingreso de las personas será mayor y va a haber otros mercados, otros bienes normales o superiores donde el cambio en el ingreso de las personas va a ser algunos mayores y otros menores. Es decir, va a haber una sensibilidad al cambio. Igual como también hay una sensibilidad al precio, que va a ser qué tanta pendiente tiene esa recta. Lo mismo sucede con los desplazamientos. Entre más se desplace o menos se desplace. Entonces, por otro lado tenemos los bienes inferiores. Los bienes inferiores se comportan de manera contraria. Quiere decir que si aumenta el ingreso de las personas y las personas ganan más, este tipo de bienes se esperaría que se consuman menos. Es decir, se trata quizás de algunos bienes de menor calidad o que al subir los ingresos de las familias preferirían sustituirlos por otros bienes que pudieran darles mejores satisfactores. Y entonces se considera, bajo este comportamiento, se le considera un bien inferior en economía. Si aumenta el ingreso, se desplaza la demanda a la izquierda y por lo tanto disminuye la demanda. Y si disminuye el ingreso, se desplaza la demanda a la derecha, quiere decir, aumenta la demanda. Este sería lo que pasaría con el ingreso. Y esto habría que dibujarlo en una gráfica y habría que ver a diferentes casos qué pasa si consideramos ceteris paribus los demás variables y solamente movemos una variable que en este caso va a ser el ingreso. ¿Qué va a pasar con la demanda? ¿No? Dependiendo del tipo de bien. Por otro lado, vamos a hablar de otra variable importante que son los precios de los bienes relacionados. Bueno, en este caso vamos a tener dos tipos de bienes relacionados, es decir, dos mercados diferentes que se van a relacionar y de qué forma se van a relacionar. Uno lo conocemos como los bienes sustitutos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para satisfacer una necesidad igual o similar, la podrás sustituir con un bien o un servicio que es muy similar o igual a ese bien o servicio que te está dando un mercado en particular. Y entonces, a través del efecto sustitución, pues los cambios en los precios de un mercado, como ya sabemos por la ley de la demanda decreciente,
sabemos que va a haber un efecto inverso. Ese efecto inverso se va a reflejar en el mismo sentido, se va a reflejar en la demanda de otro mercado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si tenemos dos bienes, vamos a pensar que tenemos Pepsi y Coca-Cola. Para algunos consumidores sí son sustitutos. Es decir, para algunos grupos del mercado van a pensar que es lo mismo comprarse una Pepsi y servirla con hielos bien fría que comprarse una Coca-Cola y servirla con hielos bien fría. Y entonces para uno y para el otro es, digamos, satisface la misma necesidad de consumir un refresco de cola. Para ese grupo de consumidores decimos que son bienes sustitutos. ¿Qué quiere decir eso? Gráficamente quiere decir que al aumentar el precio de la Pepsi, por poner un ejemplo, pues va a disminuir la cantidad demandada. Se va a desplazar sobre la misma curva de la Pepsi. Pero esa cantidad de personas que ya no consumen Pepsi porque está más cara, van a buscar un sustituto. ¿Cuál es el que van a buscar? Van a buscar la Coca en los refrigeradores de los Oxxos, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Si la Coca no ha cambiado su precio. Pues lo que va a pasar es que se va a desplazar la demanda a la derecha, aumenta la demanda. A un mismo precio va a haber más gente dispuesta a comprar Coca-Cola, ¿de acuerdo? Y podría suceder lo contrario, ¿no? Si baja el precio de este bien sustituto, esperaríamos que disminuyera la demanda del otro bien. Es decir, si baja el precio de la Pepsi, esperaríamos que probablemente más gente compre Pepsi y menos gente compre Coca-Cola. ¿Qué le va a pasar al mercado de la Pepsi? Pues se va a desplazar sobre su propia curva, es decir, va a haber un aumento en la cantidad demandada, pero en el caso del mercado de la Coca-Cola, vamos a ver que hay un desplazamiento de la demanda hacia la izquierda, es decir, disminuye la demanda, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el caso de los bienes complementarios. Estos son diferentes. Estos son, por ejemplo, si dijeras el pan y la crema de cacahuate. Para alguna parte de la población del mercado son bienes complementarios. A veces compras la crema de cacahuate y necesitas pan para untarla y te la compras junto. O pueden ser los guantes de béisbol y las pelotas de béisbol. O algo más extremo que puede ser los tornillos y las tuercas, ¿no? Se utilizan de manera combinada. ¿Qué quiere decir? Que si se afecta el mercado de uno al cambiar el precio, va a haber una afectación en la cantidad demandada, ya sea una menor cantidad demandada o una mayor cantidad demandada. Y el sentido va a ser ahora, digamos, igual. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso el sentido va a ser igual. Si aumenta el precio de los tornillos, esperaríamos que disminuya la cantidad demandada de tornillos y también va a disminuir la demanda de las tuercas. En el caso de las tuercas no movimos el precio, por lo tanto lo que se mueve es la demanda a la izquierda, disminuye, ¿sí? Y por el contrario, vamos a pensar en la crema de cacahuate y el pan. Si aumentamos el precio de la crema de cacahuate considerablemente, pues es muy probable que haya gente que no compre la crema de cacahuate y por lo tanto tampoco se les antoje comprarse pan para acompañarlo con la crema de cacahuate. Entonces, alguna porción del mercado va también a afectar probablemente el mercado de la crema del pan, ¿no? ¿Por qué? Porque son bienes complementarios, es decir, si aumenta el precio de la crema de cacahuate, disminuye la cantidad demandada, es decir, hay un desplazamiento sobre la curva de demanda, pero esta disminución también va a hacer que se mueva a la izquierda la demanda de pan, de caja, y disminuya, por lo tanto, la demanda. Esos son los dos tipos de bienes, los dos tipos de casos, bienes sustitutos y bienes complementarios.
Por otro lado, también vamos a tener otra variable importante que también va a mover la demanda, que le llamamos los gustos y preferencias. Los gustos y preferencias normalmente están muy influenciados por las campañas publicitarias, por las tendencias de la moda, por los momentos cíclicos del tiempo, etcétera, que van a hacer que las personas prefieran un bien u otro con relación a otros bienes u otros mercados, ¿no? Un ejemplo puede ser los famosos juguetes Beyblade, ¿no? Para los niños, que se han vuelto muy famosos, se ha vuelto una tendencia del juego del niño y por lo tanto los prefieren sobre otros juegos y entonces en determinados momentos, por diferentes circunstancias, eh, pues aumentan la demanda de estos juguetes, desplazándola a la derecha. ¿Sí? Es decir, a un mismo precio hay más niños queriendo comprar Beyblade. Y por otro lado, también se puede dar los gustos y preferencias, por ejemplo, que puedan también disminuir ciertos gustos a la moda de cierto tipo de ropa, por ejemplo, porque cambió la moda y entonces se desplaza la demanda a la izquierda, es decir, disminuye. Entonces, gustos y preferencias también nos van a modificar la demanda, aumentándola o disminuyéndola. Por otro lado, tenemos pues, otro factor, son las expectativas. Las expectativas son la información futura con la que puede contar un mercado, las personas que toman decisiones en un mercado, y esas expectativas futuras pueden incidir en la cantidad de compra presente, ¿no? Si se dijera que un determinado bien va a escasear, ya no va, se va a descontinuar, pudiera ser un juguete, por ejemplo, donde se dice esta es la última línea de producción que se saca, el último lote de producción de tantos miles, se va a sacar el próximo año, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar hoy con lo que está a la venta en el anaquel? Pues va a aumentar, ¿no? Va a aumentar. Al enterarse de esa noticia, que son expectativas futuras, probablemente va a hacer que se desplace a la derecha. Por otro lado, si sale un informe de la Organización Mundial de la Salud diciendo que todo lo que son los embutidos causan cáncer y ya está comprobado que causan cáncer en las personas y se difunde de manera efectiva, probablemente pudiera pasar que esto afecte no solo gustos y preferencias, ¿no? Sino también las expectativas de la salud de las personas de manera futura y eso influenciaría la determinación de compra actual, ¿no? Y eso sería otra de las variables que estaríamos analizando. Por otro lado, en un mercado vamos a tener una estructura de las personas que integran ese mercado, que en el futuro probablemente va a cambiar. Si suponemos que en un mercado en el futuro, en unos años, va a haber más bebés y menos personas más grandes, por ejemplo, o simplemente van a haber más bebés que los que había en el presente, en el pasado en este caso, o sea, de los que hay hoy, hay más bebés, van a haber más bebés mañana que los que hay hoy. Bueno, pues evidentemente el mercado de los pañales probablemente vaya a incrementarse, vaya a haber un aumento en la demanda. Obviamente, si se cambian los gustos y preferencias por la cuestión del medio ambiente y realmente se vuelve una gran moda y se generan los pañales, unos verdaderos pañales que protegen el medio ambiente y son ecológicos, etcétera, bueno, pues probablemente cambien de los pañales desechables, si existe la tecnología, a los otros pañales, ¿no? Eso sería gustos y preferencias. Pero en este caso estamos hablando nada más de la población. Cambia la estructura de la población.
¿Qué va a pasar con la demanda de servicios de salud si aumenta la población más anciana? Pues se va a aumentar. Las medicinas, ¿qué va a pasar? Si el día de mañana hay más ancianos, ¿no? Pues que seguramente se va a necesitar de más medicinas, más servicios de salud. ¿Y por qué? Pues porque la demanda aumenta, se desplaza a la derecha por una cuestión de población.